Quiero hacer el día de hoy es ver la Navidad a través de unos lentes diferentes. Unos lentes que a algunas personas les va a recordar de qué se trata y a otros les va a abrir los ojos a algo nuevo. Unos lentes que te van a mostrar que Navidad es mucho más que regalos, aunque tiene que ver con regalos. Si quieres comprarme el mío, me lo traes. Que Navidad es mucho más que decoraciones, aunque las decoraciones son bonitas y hacen sentir el ambiente festivo. Que la Navidad es mucho más que el niño del pesebre, aunque es el mensaje más importante en toda la vida, pero es mucho más. Y que sí, que la Navidad une a la familia, pero que es mucho más que la familia. Que Navidad es mucho más allá que eso. Entonces el anfitrión de la fiesta se colocó de pie, paró la música y dijo, un momentico. Todos los amigos del novio se me ponen para la derecha. Uy, todos se fueron para la derecha. Y todos los amigos de la novia se me ponen para la izquierda. Los amigos de la novia se me ponen para la izquierda. Y en el centro quedaron unos así como confundidos. Y el anfitrión dijo, ok, los que están a la derecha y a la izquierda se me van porque estos son unos 15 años. Ustedes están coleados aquí. ¿Sí? Y pudiera ser que tú estás en unos 15 y piensas que estás en una boda. Entonces, cuando se trata de Navidad, pudiera ser que tú estás celebrando Navidad, pero yo me pregunto si verdaderamente estás celebrando Navidad o si alguna vez la has celebrado. Es más, creo que hay dos tipos de personas en la audiencia hoy. Están aquellas personas que han olvidado lo que es la Navidad, que cuando creciste te enseñaron lo que es la Navidad, pero a través de todas las historias que meten junto con la historia de Navidad, el ajetreo de la temporada, el corre-corre de la temporada, se nos olvida y puede que pase toda la temporada, llegue enero y no celebramos Navidad. Dices, wow, ¿en qué momento se pasó el mes y no celebramos Navidad? No lo celebramos. O hay aquellos que tal vez nunca han sabido lo que es Navidad, conocen la historia de Navidad, pero nunca han celebrado Navidad. Porque conocer la historia y celebrar Navidad son dos cosas diferentes. O sea, conoces de qué se trata la historia. Conoce la historia de María, de José, del burrito sabanero que va camino a Belén. O sea, conoce la historia de que si la Virgen fuera andina y San José de los Llanos. O sea, conoces la historia. Conoces la historia, pero no la has celebrado. Es más, y tal vez el dolor más grande es que muchos recuerdan la historia de Navidad, pero no experimentan los beneficios de la Navidad. Y la Navidad trae beneficios para tu vida. Tal vez llevas años recordando la historia de Navidad en esta época, pero la Navidad no ha tocado tu vida y no sabes cómo se aplica la Navidad a tu vida. ¿Cómo conecta esta historia de Navidad a mi vida? Porque la hemos aprendido y no la sabemos tanto de memoria que la hemos perdido de vista. Y lo que quiero hacer el día de hoy es ver la Navidad a través de unos lentes diferentes. Unos lentes que a algunas personas les va a recordar de qué se trata y a otros les va a abrir los ojos a algo nuevo. Unos lentes que te van a mostrar que Navidad es mucho más que regalos, aunque tiene que ver con regalos. Si quieres comprarme el mío, me lo traes. Que Navidad es mucho más que decoraciones, aunque las decoraciones son bonitas y hacen sentir el ambiente festivo. Que la Navidad es mucho más que el niño del pesebre, aunque es el mensaje más importante en toda la Navidad, pero es mucho más. Y que sí, que la Navidad une a la familia, pero que es mucho más que la familia. Que Navidad es mucho más allá que eso. Y lo que quiero que hagamos hoy es eso. Que algunas personas aquí por primera vez tal vez celebran Navidad y otros recordemos de qué se trata esta historia de Navidad. Para hacer esto, el día de hoy, quiero que leamos un texto en la Biblia que tú nunca lo relacionas con Navidad. Es más, por lo general no se enseña en la época de Navidad. Pero cuando veamos de qué se trata, vas a darte cuenta que este texto habla de Navidad. Y lo escribió un amigo de Jesús, de los que caminó con él, de los 12 que caminó con él. Su nombre es Juan. Él lo escribió 70 años después que Jesús había ascendido al cielo. Y Juan lo que hizo fue contar un relato de la vida de Jesús, como si fuera una biografía. Hoy en día lo llamamos los evangelios, pero básicamente es eso, un relato de la vida de Jesús. Es una persona contando la biografía de Jesús. Ahora, Juan dice que la razón por la que él escribe esto es para que sigan creyendo. Dice, la razón por la que escribo este libro es para que ustedes sigan creyendo. Le está escribiendo a una audiencia como nosotros, que creemos en Jesús, pero quiere que sigamos creyendo, que creamos un poco más, que veamos un poco más. Eso es lo que dice Juan. Y no solo eso, una cosa curiosa acerca de Juan es que la audiencia de Juan eran dos grupos de personas. Cuando uno va a escribir cualquier documento, un email o un libro o lo que sea, tú siempre tienes que pensar quién es mi audiencia para poder conectar con ellos. Y la audiencia de Juan eran dos grupos de personas, judíos, personas que eran igual que Jesús, eran judíos, pero Juan también tenía parte de su audiencia de quien le iban a leer su libro,
eran griegos, personas que habían crecido con toda la mitología griega y todos los dos dioses griegos. Y Juan dice, ¿cómo puedo hacer para llegar a estas dos audiencias en los primeros capítulos de mi libro, en las primeras líneas, para poder agarrarlos, para poder capturarlos, para poder llamar la atención de ellos? Y Juan entonces empieza la primera parte de la biografía de Jesús muy diferente a como empiezan las demás. Por ejemplo, Lucas empieza con el nacimiento de Jesús. Porque ¿dónde empiezas tú la biografía de una persona? En el nacimiento de esa persona. Mateo empieza con el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque ¿dónde empiezas tú? En el nacimiento de la persona. Pero Juan dice, yo no puedo empezar por ahí. Y empieza por un lado completamente diferente. Ahora, lo que hace es que quita un montón de cosas que entendemos nosotros como Navidad y nos lleva a la esencia de lo que es la Navidad. Entonces, quiero que lo veamos. Es medio loquito. Tú a veces lo ves y tú dices, ¿qué se comió este tipo anoche que le cayó mal? O sea, está viendo cosas. Pero cuando lleguemos, vamos a aterrizar donde dice Juan. Juan comienza así. Recuerda que son dos audiencias, judíos y griegos. Y Juan empieza diciendo eso. En el principio. ¿A qué te recuerda eso? Génesis capítulo 1. ¿Sí? Cuando la audiencia judía leía esto, decía, ok, Juan, en el principio. ¿En el principio qué? En el principio, dice Juan, en el principio la palabra ya existía. Ahora, lo que usa aquí en el original para palabra es logos. Di conmigo logos. Logos. Sí, es de donde sacamos el logotipo, que es la parte gráfica, pero también de donde sacamos la palabra lógica. Para los griegos, el logos era el razonamiento o la fuerza que razonaba y le daba sentido a la creación de todas las cosas. Para ellos, para los griegos era eso. Por eso él escucha la palabra y dice, en el principio, el logos. Dice el logos. Eso que ustedes piensan y entienden, que es la razón y a través de cual se crearon todas las cosas en el principio. Ahí está conectando Juan con ellos. Ahora, para esta audiencia, para los griegos, el logos era algo lejano, era algo distante, era algo indescriptible, era una fuerza que estaba allá. Y entonces Juan le dice, en el principio, el logos ya existía. ¿Qué les está queriendo decir? Es eterno. Antes del principio ya estaba el logos. Porque cuando llegó el principio, el logos ya existía. ¿Sí ves que está como loco Juan? Pero es lo que está diciendo. Dice, el logo ya existía, pero luego continúa porque él quiere traer un poco de claridad a todo este asunto. Y entonces dice, el logos, la palabra, estaba con Dios. Y tú dices, ok, entonces el logo no es tan distante. Si está con Dios, entonces el logo, tú te puedes relacionar con el logo. Este logo es como una persona con quien puedes estar. Entonces, está Dios y está el logos y hay como una conversación entre ellos. Pero Juan lo complica un poco más porque dice, el logos estaba con Dios y luego dice, y ese mismo logos, espérate Juan, o estaba con Dios o era Dios. Ajá, exacto. Estaba con Dios y era Dios. Lo que te está diciendo es que este logos es una persona completamente diferente a Dios Padre. Pero los dos son Dios. Lo que Juan nos está diciendo es que está hablando de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces está este logos que existía antes de la eternidad, que ahora está con Dios en una relación con Dios. Pero este logos también es Dios. Entonces, como es tan confuso, hace una línea más para volvernos a explicar lo mismo en una sola línea. Como si la fuera a poner en Twitter. Eso es lo que está haciendo. Dice, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Volvió a decir lo mismo. El que era el logos, ¿se acuerdan? Que existía desde el principio, que es Dios, está con Dios. ¿Me están siguiendo? Pues que le di café a uno solo y necesito que estén conmigo. ¿Están conmigo? ¿Sí? Entonces, continúa Juan y dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él. ¿Quién es Él? El logos. Sí, es porque en la tradición judía creen que Dios crea todas las cosas por su palabra. Que Dios crea todas las cosas que hace a través de su palabra. Que la palabra de Dios es Dios activo, es Dios moviéndose, es Dios funcionando, es Dios trabajando. A ver, te lo pongo de esta manera. En el original, y a lo mejor tu Biblia lo dice de esta manera, en vez de palabra, dice verbo. Dice en el principio, el verbo era con Dios. El verbo
estaba con Dios, el verbo era Dios. ¿Sí lo recuerdan? Ahora, un poquito de recuerdo de clase de castellano. ¿Se acuerdan cuando estábamos en clase de castellano? ¿Cómo se forma una oración? Una oración tiene 3 partes. Tiene sujeto, verbo y predicado. ¿Qué es el sujeto? ¿De quién se está hablando? ¿No fueron a clase, rasparon todo? ¿De quién se está hablando? ¿Qué es el predicado? El predicado es lo que ocurre. ¿Y qué es el verbo? La acción. La acción. Entonces es Dios moviéndose, es Dios haciéndolo. Eso es lo que es el verbo. Entonces dice, Dios en el principio estaba con Dios mismo, pero es Dios en acción, es Dios verbo, es Dios funcionando. Y lo resalto una vez más cuando dice, y la palabra, el verbo, le dio vida a todo lo creado. No solo le dio vida, sino sostiene todo lo creado. La Biblia dice que a través de su palabra se crearon todos los universos, todos los mundos realmente dice. Y dice que las cosas todas son sostenidas por la palabra de su poder. Eso significa que tus ojos no se van volando porque la palabra de Dios los está sosteniendo. Que tus células están donde están porque la palabra de Dios los está sosteniendo. Que no salimos dando vueltas porque Dios nos está sosteniendo. Entonces, la palabra de quien estamos hablando, de esta palabra, de este logos que le da vida a todo. Él le puede dar vida a cualquier área de tu vida que necesite vida. Y puede sostener cualquier área de tu vida que necesite ser sostenida. Porque a través de Él todas las cosas son creadas y Él le da vida a todo. Y Él es el que sostiene todas las cosas. ¿Sí ves? Él creó todo. Es más, ¿recuerdas que dijo en el principio? Génesis capítulo 1. ¿Tú recuerdas cómo Dios crea el mundo entero y el universo? La Biblia dice que Él dijo y fue creado. Es la palabra. Entonces Juan les está diciendo, esta palabra que ustedes conocen, esta palabra que los judíos piensan que a través de todo eso fue creado, esta palabra que ustedes griegos ven como distante, que es lo que le da lógica a todo y a través de lo cual todo fue creado, agarra algo que de alguna manera ambos tienen en común y dice, ok Juan, ¿y qué pasa? Ok, ahora les voy a decir qué pasa con eso. Esa palabra, ese logos, se hizo hombre. Ese logos se hizo un ser humano. Y aquí es donde empezamos a celebrar Navidad. Que el Dios Todopoderoso, que lo creó todo, se hizo dependiente de su creación. Y la manera en que vino a este mundo es en la forma de un bebé. Que el Dios que lo sostiene todo, es sostenido en el vientre de un adolescente por un cordón umbilical flotando en un líquido amniótico. Yo no sé si tú entiendes eso. Yo no sé si tú llegas a capturar que el Dios que no cambia, porque no puede ni crecer ni disminuir, creció en el vientre de un adolescente. Que el Dios que todo lo sabe, tuvo que aprender a caminar. Que la palabra tuvo que aprender a hablar. Que Dios, todo el poder, que Dios en acción, que ese bebé es Dios trabajando, que ese bebé es Dios en acción, que todo lo que Dios es estaba contenido en lo más frágil que puede haber en este planeta. Lo más dependiente y lo más frágil. Y ahí estuvo. ¿Pero para qué? Para vivir entre ustedes. ¿Sí ves? Aquí la palabra es la palabra tabernáculo, que significa hacer una habitación, sentarse a conversar contigo. Cuando la gente a veces piensa en tabernáculo, por lo general, piensa en un cuarto de oración o un lugar. Yo pienso en la mesa de la cocina de mi casa, donde te tomas un café y conversas con un amigo. A eso es a lo que Él vino. Él vino a estar. Entonces, yo no sé si nosotros podemos entender, porque lo bueno de esto es que nos está enseñando de la Navidad, pero no nos está hablando ni de José, ni de María, ni de nada, sino nos está hablando de lo que ocurrió. No sé si tú puedes entender que aquel que creó el tiempo y vive fuera del tiempo, interrumpió el tiempo y se metió. Que aquel que creó el espacio porque no había espacio y vive fuera del espacio, interrumpió el espacio y se metió.
que aquel que creó al ser humano y vivía fuera de la humanidad, entró e interrumpió la humanidad. Lo que nos está diciendo es que la palabra, la eternidad, vino a interrumpir la humanidad. Y si tú quieres que yo a ti te diga que es Navidad, en una frase, Navidad es Dios interrumpiendo la humanidad. Y cuando la eternidad interrumpe la humanidad, tu vida se sacude. Es imposible que la eternidad interrumpa tu humanidad y tú sigas como si nada. Cuando la eternidad interrumpe tu humanidad, tus planes se cambian, tu vida se cambia y no puedes ser el mismo. Porque Navidad es Jesús interrumpiendo tu humanidad. Ponte a pensar. Cuando tú lees las historias de Navidad en todos los lugares, la llegada de Jesús le interrumpió los planes a todo el mundo. Le dañó los planes a todo el mundo. No sé si conoce la historia del viejito Zacarías. El viejito Zacarías era un sacerdote que trabajaba en el templo y tenía que luchar con esto de que su esposa era estéril y no habían podido tener hijos y anhelaban tener hijos y le habían pedido a Dios tener hijos. Y no habían podido. Y en este pueblito pequeño, porque vivían en un pueblito pequeño y la realidad de ahorita es realidad ya, pueblito pequeño, infierno grande, todo el mundo chismosea. Todo el mundo decía, ¿por qué Dios no ha bendecido a Zacarías y a su esposa con un bebé? Decían, seguramente andan en pecado. Es eso, es un castigo de Dios. Y el hombre sirviendo en el templo. Y él ya tenía sus planes de retiro. Él dice, ¿sabes qué? Yo ya me quedé así. ¿Por qué te cuento esto? Porque no importa la edad que tú tengas, puedes celebrar Navidad. Porque si Navidad es Dios interrumpiendo tu humanidad, en cualquier momento puedes celebrar Navidad. Y el viejito dice que le tocó un día servir en el templo y fue a servir en el templo a prender los inciensos que representan las oraciones de los santos. Ellos prendían inciensos para hacerse visualmente la idea de cómo suben nuestras oraciones delante de Dios. Y dice que le está quemando incienso y se le aparece un ángel, interrumpe en su plan. Y el ángel le dice, esto siempre me da mucha risa, el ángel le dice, el Señor escuchó tu oración. A lo que si yo Zacarías digo, ¿cuál de todas? Porque estoy levantando las oraciones de todo el mundo. Dice, no, la oración de que tú quieres tener un hijo. Tu esposa va a quedar embarazada. Fíjate, el viejito ya tenía su plan de retiro hecho. Entonces, la última vez que sirvo en el templo, ya no hago más nada, ya me retiro. Pero llegó Dios, llegó Navidad, interrumpió su humanidad y se le cambiaron sus planes. Y él dijo, ¿cómo puede ser esto posible? Y el ángel le dijo, ahora te quedas mudo por bocón. No hablas más. Que mucha gente lo ve como un castigo, yo lo veo como un regalo. Porque le tocó meditar sin hablar y preparar su corazón para la promesa. Sí, pero la Navidad fue que la eternidad interrumpió su humanidad. Hay otra que ustedes tal vez conocen más y es María. Todos conocemos la historia de ella. Tenía de 14 a 16 años, dicen la mayoría de historiadores y teólogos. Esa es la edad que ella tenía, era la edad que se casaban. Pero María estaba comprometida para casarse. Y si es mujer, toda mujer que está acá y está comprometida para casarse, sabe que ya María tenía el venue donde se iba a casar, tenía la lista de invitados, tenía el catering del lugar, tenía la música y el DJ y había mandado las invitaciones. O sea, María tenía todo planeado para su boda. Su boda estaba lista, estaba prometida. Es más, llevaban como un año de compromiso entre ellos. O sea, tenían tiempo para planear, tenían todo planeado. Y un día ella estaba tranquila y un ángel llega y le dice, hey María, ¿te acuerdas del plancito ese que tienes de casarte? Bueno, por cierto, vas a quedar embarazada. Y María dice, ¿cómo así? Si yo no he estado con él, no te preocupes que eso se encarga Dios, tú tranquila, pero vas a quedar embarazada. Y a María le tocó cambiar todos sus planes. Le tocó llamar al venue a ver si le devolvían el depósito. Al catering a ver qué iban a hacer. Entonces, a María se le cambiaron sus planes. Porque cuando la eternidad interrumpe tu humanidad, tu vida no es la misma. Y hay una gracia y un favor especial que Dios llega interrumpiendo tus planes para llevarte a un propósito mucho más grande. Por eso es que el ángel le dice, eres favorecida. Hay un favor de Dios, un favor para cumplir una misión que Dios te está dando. Porque cuando Dios interrumpe nuestros planes y nuestra humanidad, no, es porque tiene algo mejor para nosotros. Pero María tuvo que irle a contar al prometido. Y ese no se creyó el cuento del angelito. No, a mí no me vengas con esa.
Una venga, o sea, no, que estoy embarazada. Ay, ¿cómo? El Espíritu Santo. ¿Dónde vive el man? Yo lo visito. Y que el Espíritu Santo. Entonces, y al principio José no quiso aceptar la interrupción. Porque lo más interesante es que Dios interrumpe tu humanidad y tú puedes escoger si lo decides o no. Al principio José dijo, no, gracias, yo no me la creo. Pero lo bueno es que Dios sigue intentando interrumpir tu humanidad para que verdaderamente celebres Navidad. Y un ángel le pegó una visita, le dio una visita a José y le dije, José, lo que te dijo María es cierto, de verdad, está embarazada, el Espíritu de Dios vino sobre ella y está embarazada. Y va a dar a luz. Y le pondrán por nombre Jesús, va a ser el Salvador. José, no tengas miedo. ¿Alguna vez te preguntaba a qué le tenía miedo a José? ¿Al qué dirán de las personas? O tal vez a que no le iban a devolver los depósitos que había dado para el venio. Yo no sé cuál era el miedo de José, pero tenía miedo. Pero José decide, igual que María en ese momento, decir, ¿sabes qué, Dios? Que se haga tu voluntad. Y se cambia su plan por completo. Se cambia todo lo que tenían. ¿Por qué? Porque llegó Navidad, porque la eternidad interrumpió, la humanidad interrumpió sus planes. Y eso es Navidad. Otro que me viene a la mente son los pastores. ¿Sí recuerdan los pastores? Ellos estaban esa noche, habían terminado de trabajar el día y dijeron, ya terminamos de trabajar. Qué bueno, ya nos queda descansar y pararnos el día siguiente. Y se le aparecieron unos ángeles y dijeron, hey, párense que hoy tienen horas extras de trabajo. Pero estamos aquí ya, tranquilos. No, horas extras. Vayan, que un Salvador les ha nacido. Vayan a buscarlo. Y tuvieron que cambiar todos sus planes que tenían. Tuvieron que cambiar todo lo que habían hecho. Porque la Navidad es Dios interrumpiendo la humanidad. A lo que te hago una pregunta. ¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que celebraste Navidad? Es porque cuando lo entiendes así, Navidad no es algo el 25 de diciembre. Navidad es algo que puedes vivir todos los días. Navidad no es algo de una fecha. Navidad es dejar que Dios interrumpa tu humanidad, que Dios interrumpa tus planes. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Sí? Porque la Biblia dice que Él será llamado Emmanuel, Dios con nosotros, y Dios está con nosotros. La pregunta es si tú estás con Dios. Si cuando Dios viene a interrumpir tu humanidad, tú dejas que Él la interrumpa. Porque seamos sinceros, a nosotros no nos gustan las interrupciones. Por eso al principio, cuando Richard hizo la interrupción que hizo atrás en el sonido, todos ustedes se sintieron incómodos. Por cierto, estaba planeado. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Yo no conozco nada. Espérate, ¿y qué será? Y algunos dijeron, ¿será que está planeado? No está planeado. Sí lo hizo. No sabes qué va a pasar. No sabes qué va, no sabes a quién culpamos. Cuando Dios viene e interrumpe tus planes, cuando Dios viene e interrumpe tu humanidad, cuando la eternidad llega a tu vida, ¿cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te cambió los planes y tú lo abrazaste y dijiste como María, Señor, que se haga tu voluntad? Porque eso es Navidad. ¿Cuándo fue? Yo quiero contarte una mía. El domingo pasado. Nosotros no estábamos aquí porque una prima mía se estaba casando. La razón, y no me invitaron ni siquiera a oficiar la boda, sino ella se reunió con nosotros hace un par de meses atrás, hace como unos 2 meses atrás, y se reunió, no sé, pero se reunió con nosotros un tiempo atrás. Y yo pensé que iba a pedir para oficiar yo la boda, pero realmente lo que quería era que mi esposa le ayudara a decorar. Entonces yo dije, ok, a decorar, pues vamos a ver, yo cargando caja. Entonces era un día domingo, ¿qué día no? Domingo. Y entonces como ella ha vivido una vida tan dura, nosotros sentimos ahí de Dios decirle, sabes que yo ese domingo voy a delegar la enseñanza y yo voy a ir de verdad. Ya se puso a llorar, la verdad que fue algo muy emotivo. Estuvimos ahí, entonces la semana antes de la boda y las 2 semanas antes de la boda fueron semanas muy duras, especialmente para mi esposa, porque tuvimos servicio de acción de gracia. Después del servicio de acción de gracia había que colocar la Navidad aquí. Entonces era colocando la decoración, gente nos ayudó, pero era muy fuerte todo lo que tiene que ver con las decoraciones. Mi esposa tiene personas que le ayudan, pero le cae a ella. Y luego el sábado, la boda era el domingo, el sábado teníamos la cena con todos los líderes acá. Y entonces era colocar las mesas, era cuadrar todo, y hay personas que ayudan, pero bueno, era bien cargada. Yo vi a mi esposa muy cargada. Y yo para hacer todas esas cosas soy bien malo. Yo sirvo para cargar cajas, pero para hacer detallitos y eso, yo soy malo. Pero yo la veía muy cargada, entonces yo le dije, Chachi, ¿en qué te puedo ayudar? Yo estaba toda la semana diciéndole, Chachi, ¿en qué te puedo ayudar? Chachi, ¿en qué te puedo ayudar? Ya era como fastidioso, pero dime que te veo cargada.
Y por ahí el miércoles, la boda era el domingo, el miércoles ella me dice, ya sé en qué me puedes ayudar. Yo le digo, ¿en qué? Me dice, tu traje de la boda. Yo no quiero pensar en el traje de la boda, ¿ok? Busca dónde está ese traje, dónde está la camisa blanca, asegúrate que esté limpia y planchada. Yo no quiero tener que pensar en eso. No te preocupes, yo me encargo. Yo me encargo. Llegó el jueves y me dijo, ¿ya hiciste lo del traje? Le dije, no te preocupes, yo me encargo, yo te dije. Estoy trabajando en otras cosas. Llegó el viernes. ¿Hiciste el traje? Que no te... Yo te dije que me encargaba. Yo te dije, quiero que te olvides de eso. Sábado en la mañana, encuentro mi traje, lo busco, lo plancho, lavo la camisa, la plancho, la guindo en el lugar donde ponemos la ropa y le digo, ya está el traje, antes de incluso venir a la cena, para tener todo listo e irnos. Ya, chachi, me encargué del traje. Buenísimo. Llega el domingo, nos despertamos temprano. La boda queda a 1 hora y 15 minutos aproximadamente de donde estábamos. Por eso teníamos que llevarnos el traje hasta el lugar. Íbamos a decorar desde temprano. La boda es a las 2 de la tarde, entonces decorábamos, nos cambiamos allá y regresábamos. Entonces ese domingo nos paramos temprano, casi que a la misma hora de ir para la iglesia. Dejamos a nuestros hijos, tenían un cumpleaños de uno de sus primos, fueron al cumpleaños de los primos y nosotros arrancamos para la boda. Y llegamos temprano, gente de mi familia estábamos ahí, estábamos decorando, todos felices, un clima espectacular. Todo buenísimo, todo muy lindo. Es más, terminamos a tiempo y le digo a mi esposo, ok, bueno, vamos a almorzar. Bueno, vámonos a almorzar y nos vamos a almorzar. Nos comimos unos soft pops en Publix, nos comimos ahí en el carro. Súper chévere, estuvimos ahí comiendo, chévere. Llegamos al lugar ya de la boda. Ya todas las personas que estaban ayudando se habían ido a cambiarse y estaban viniendo para regresar para la boda. Y entonces mi esposa me dice, bájame la maleta para cambiarme. Y yo bajo la maleta del carro, porque ella me dijo que le pusieron una maleta en el carro, y yo bajo la maleta y vengo caminando con la maleta y voy entrando al cuarto que nos habían dado para cambiarnos. Y mi esposa me dice, ¿y tu traje? Y yo le dije, ¿no está en la maleta? Me dice, no, ¿cómo a ti se te ocurre? No, uno lo mete en la maleta, Y en ese entonces era como la 1, la boda empezaba a las 2:30, ya llegaba a las 2, y yo le digo a ella, nada, me quedo así, yo no voy a oficiar la boda, yo me quedo así, pero me dice, no, usted se regresa a buscar el traje. Igual tú no oficias. Yo dije, ok, yo me regreso. En realidad me dijo, no, te da tiempo, dale, regresa, tú no oficias la boda, ok. Yo me monto en el carrito de nosotros para acá abajo, menos mal que no había policía por ahí. Llego a la casa y cuando voy de camino, ella me aclara lo siguiente, porque a mí no se me había ocurrido, pero ella me aclara lo siguiente: mira, cuando llegues a la casa, ponte el traje y vente con el traje. Sí, porque yo iba a llegar a agarrar el traje y irme con el traje para allá. Hombres que están acá, ¿no vieron eso? Yo agarré el traje y te lo llevo. Yo voy. Le digo, mira, ponte el traje de una vez. Ah, ok, me pongo el traje. Entonces cuando estoy de regreso me cambio y le digo, chachi, en ese entonces eran la 1:45, la boda, o sea, llegaba 15 minutos pasados. Yo le digo, dile que empiecen, yo no tengo que oficiar. Yo llego y yo arranco otra vez desde mi casa. Nosotros vivimos por la 120 calle y veníamos, yo iba pasando por la 40, y se me explotó una llanta en el tronco. Y me hago me hago un lado así. Y la llamo y le digo, chachi, se me explotó una llanta. Entonces, nosotros tenemos un carro eléctrico. Los carros eléctricos no tienen llanta de repuesto. Tiene un líquido blanco que uno le pone y lo infla, pero el hueco era tan grande que botaba el líquido para afuera, no servía para nada. De hecho, llamo a Mario porque me tocó esperar como 2 horas y Mario me dice, ¿tú eras el calvito que estaba en la trompa y cambiando una llanta? Porque además yo paso y los carros pasan. Entonces Chachi me dice, o sea, pero ahí hay un botón de SOS, dale el botón de SOS y ellos van y te ayudan y no sé qué cosa, es parte del servicio que hay en el carro. Y yo le doy el botón de SOS, el tipo me atiende, me tiene como 2 horas, me dice, dame tu ubicación. Yo le doy la ubicación, me manda un link, yo le doy el link, pero el link le dice a él que yo estaba para el norte. Y me dice, nosotros sí cubrimos el servicio, pero donde usted se encuentra está muy lejos de su casa. Yo le digo, no, estoy a 15 minutos de mi casa, acabo de salir. No, usted está muy lejos de su casa. Y si usted quiere el servicio de grúa, le va a costar como $1,200. Yo lo tranqué, ¡poc!
para que no me la fueran a mandar. Y mientras estaba ahí, después llamamos, terminó el cuento, después llamamos a otra grúa, me vino a rescatar y fue chachi, pero yo me preguntaba, Señor, ¿por qué interrumpiste mis planes? Porque al final del día llegué a la boda a quitar la mesa. ¿Por qué me interrumpiste los planes? Ese día recordé que la Navidad me permitió recordar esto. Que la Navidad no es tan bonita como nosotros pensamos, que la Navidad se dio en un caos completo. Si nosotros hemos hecho la Navidad tan Hollywood y tan bonita, y María acaba de dar a luz y está toda peinada, bonita, como así, todo así. No, era en el escándalo más grande que había ocurrido en aquella ciudad. Pero no solo eso. Cuando se interrumpió eso, esa interrupción me permitió conversar con Jorge, que su número de teléfono es Rogelio, que era el gruero, que me dijo, oye, ahí te sale Rogelio, pero yo soy Jorge. Y me monté con Jorge, y a Jorge le hablé de Jesús. Y tal vez Jorge no hubiera escuchado de Jesús si a mí no se me interrumpe mi plan. ¿Cuándo fue la última vez que Dios interrumpió tus planes y tú celebraste Navidad? Yo conozco una pareja que hace un año atrás estaban deprimidos y se casan el otro año. Y pareciera que Dios le interrumpió sus planes. El jueves Mario y yo estábamos hablando con una persona en un lugar que estábamos y nos decía, yo estaba sentado desayunando en un lugar y una persona que no sé ni cómo agarró mi teléfono me llamó por teléfono y me dijo, Dios tiene planes grandes contigo. Dice, yo no entendía lo que estaba viviendo y lo que estaba... ¿Cuándo fue la última vez que tú dejaste que Dios interrumpiera tu vida? Porque es que no nos gusta que nos cambien los planes. Pero yo he descubierto que cuando Dios interrumpe nuestros planes, sus planes siempre son mejores que los nuestros. Y cuando Él interrumpe para Navidad, Él nos da gracia y vida para algo mucho mejor que está en nosotros. El problema es que de la misma manera que nos sentimos incómodos con la interrupción, cuando Dios interrumpe nuestros planes, nos incomodamos. Y no estamos dispuestos a dejarnos incomodar. Preferimos quedarnos en la comodidad en que estamos y estancados que pasar por la incomodidad de caminar en los planes de Dios. Te pregunto yo a ti, ¿cuándo fue la última vez que verdaderamente celebraste Navidad y dejaste que Dios interrumpiera tus planes? Porque Navidad es la eternidad interrumpiendo tu humanidad y dejando que cambie absolutamente todo. Y en medio de esa incertidumbre, dejarte llevar para un plan mejor que Él tiene para ti. Una pregunta. ¿Qué área de tu vida tú necesitas desesperadamente que Dios interrumpa? ¿Tu matrimonio? ¿Tus relaciones? ¿Tu trabajo? ¿Qué área de tu vida tú puedes decir, Dios, necesito que interrumpa esto? Necesito celebrar Navidad acá. Lo he estado controlando. Necesito celebrar esta Navidad. ¿Qué área de tu vida? Y la segunda pregunta es, cuando lo interrumpa, ¿vas a aceptar la interrupción? ¿Vas a decir, como dijo María o como dijo José, que se haga tu voluntad? Eso es lo que tú estás pidiendo. Yo no entiendo, no era lo que yo tenía planeado, pero aquí voy. Les cuento otro secretito. Nosotros en diciembre tratamos siempre de hacer un viaje en familia. Este año el viaje se nos interrumpió y viene con gente agregada y yo ando a la expectativa de ver qué es lo que Dios va a hacer. Emocionado, porque cuando tú aprendes a vivir en las interrupciones de Dios, descubres que esta vida es una aventura maravillosa, donde ves la mano de Dios todo el tiempo. Y no solo eso, todos los días del año puedes celebrar Navidad. Cierra tus ojos ahí donde estás. Yo no sé cómo aterriza esta enseñanza o estas palabras en ti, pero mientras Héctor toca, yo quiero dar unos minutos para que dejes que el Espíritu de Dios hable a tu corazón y puedas aterrizar. Y si deseas hacerlo, decirle, Señor, interrumpe mi humanidad en esta Navidad. Cuando lo hagas, probablemente se va a ver en que te va a poner un inconveniente en el camino para que ayudes a alguien, o para que ayudes a un necesitado, o para que hables con alguien que hace rato no hablaba. Yo no sé, pero cuando tú le abres ese espacio a Dios, te puedes sorprender de las interrupciones que Dios te trae.
Lo único es que tienes que estar dispuesto a realizar el paso. Y ahí con tus ojos cerrados, dile: Señor, interrumpe mi humanidad. Solo unos segundos ahí con Él. Padre, Señor, gracias. Hoy te damos permiso para que interrumpas. Para que interrumpas nuestras agendas, interrumpas nuestros planes. Te confesamos que nos da un poquito de temor. La incertidumbre y las interrupciones por naturaleza no nos gustan. Nos gusta controlar y planear. Y no está malo. Pero también tenemos que aprender a abrazar las interrupciones divinas, los de repente tuyos, y decirte: ¿sabes qué, Señor? No es de acuerdo al plan que yo tenía, no es de acuerdo a mi diseño, no es de acuerdo a lo que yo soñaba. Pero yo confío en ti, porque si confío en ti, tu plan es bueno, agradable y perfecto. Y estoy casi seguro que es mejor que mi plan. Así que permítenos verdaderamente celebrar Navidad. Y en esta temporada dejarnos interrumpir de nuestros planes, de cenas, de conversaciones, de lo que tenemos. Y dejar que eso nos interrumpa para poder abrazar el verdadero significado de la Navidad, que es cuando tu eternidad interrumpe nuestra humanidad. Lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.